Entonces vamos a comenzar con el plan de la presentación de gastroenteritis aguda y planes de hidratación, ¿sale? Vamos a encontrar el primer caso clínico. Tenemos a Juanito, que es un lactante de 2 años y es muy importante en pediatría siempre presentar a los niños con su somatometría porque esto va a ir cambiando a lo largo de la vida. Entonces tenemos que tiene un peso de 12 kilos y una talla de 90 centímetros. Como es una consulta de urgencias, que es generalmente en donde ustedes se van a encontrar, pues vamos a preguntar rápidamente antecedentes médicos. En este caso está todo negado y recordemos que es súper importante preguntar sobre el estado de vacunación y actualmente es desconocido, ¿no? Pasa mucho que llegan los familiares en este servicio de urgencias o incluso en alguna consulta y no se acuerdan. No, doctora, perdóname, no me acuerdo, creo que las tiene todas, pero no traigo su cartilla de vacunación. Aquí yo siempre les recuerdo a los papás que la cartilla de vacunación en los niños es como su INE, siempre de la manera más amable, porque realmente los familiares llegan a estar en estos casos muy preocupados, pero pues de la manera más amable, pues señora o mamita, recuerde que esta cartilla de vacunación es muy importante, es como el INE de su pequeño. Ahí tiene la edad, la fecha de nacimiento, tiene también, si han visto las nuevas cartillas de vacunación, tienen espacios para poner incluso la dirección del pequeñito, los pesos, si van, si tienen algún seguimiento, viene todo ahí. Entonces siempre es súper importante recordarles que es importante llevarla. Y bueno, ya continuando, el motivo de consulta es que viene por presentar diarrea líquida. Así lo dicen los familiares, realmente la gastroenteritis a la diarrea pues es algo muy común, entonces los familiares así lo describen tal cual y lleva 2 días de evolución. Y además refiere que ha tenido fiebre y ha estado vomitando ocasionalmente. Nosotros preguntamos dirigidamente y no ha presentado sangre ni moco en las evacuaciones. Y también es importante preguntar, ahorita vamos a hacer énfasis en esto, pero ya preguntamos que no hay antecedentes de viajes recientes ni contacto con alimentos sospechosos. A la exploración física, vemos nosotros un estado general que sí está alerta, está irritable, pero sí está respondiendo a estímulos. Ustedes lo ven ahí en el consultorio y está muy irritable, pero cuando está con su mamá se consuela, entonces dices, ok, entonces nada más es como que está un poco asustado quizás en ese momento, porque igual y como es sano, pues no ha acudido muchas veces a valoraciones y buscamos intencionadamente desde el principio, desde nuestra observación, signos de deshidratación. Ahí lo exploramos y vemos las mucosas que están ligeramente secas y aparte tiene un llanto sin lágrimas. ¿Esto va a ser relevante en un paciente de 2 años? Sí. Si fuera un recién nacido, por ejemplo, vemos que tiene un llanto sin lágrimas, pues realmente no sería un dato que el que nosotros nos tendría que llamar la atención, porque la maduración de la glándula lagrimal todavía no se ha dado, pero a esta edad ya, ¿sale? Aproximadamente unos meses de edad ya podemos empezar a darnos cuenta de este dato, bueno, tomarlo en cuenta, pero bueno, a esta edad ya vemos que por lo menos lleva 2 datos de deshidratación, ¿ok? Entonces, vamos a ir preguntando sobre este caso. Entonces preguntamos, ¿qué factor podría empeorar el pronóstico de este pequeñito respecto a este padecimiento? Entonces, no hemos preguntado, pero quizás que acuda a guardería. El estado nutricional actual, vimos que pesaba 12 kilos, no haber recibido la vacuna contra el rotavirus, no sabemos realmente porque no tenemos el esquema de vacunación, pero podría ser, o que continúe su lactancia durante la diarrea. Ok, sí, no haber recibido la vacuna contra el rotavirus. Exacto, porque no tenemos ahorita el esquema de vacunación actual y justamente ahorita vamos a ver un poco más, pero la vacuna del rotavirus es a lo que nos ayuda justamente a disminuir la gravedad. No que disminuyan o que no existan los episodios de diarrea, porque realmente no es para eso la vacuna, pero sí puede empeorar un pronóstico. Se ha dicho, o sea, antes se pensaba que acudir a guardería era un factor de riesgo, pero realmente sí se pueden incrementar los episodios, pero no empeorar el pronóstico como tal.
El estado nutricional actual sí podría empeorar el pronóstico, pero este paciente no se encuentra con desnutrición. A menos de que tuviera desnutrición o ya tuviéramos ese antecedente actual, sí podría ser un factor de riesgo, pero realmente no. Y continuar la lactancia materna definitivamente no. De hecho, es una recomendación. Entonces, muy bien, no haber recibido la vacuna del rotavirus. Ahora, edad en la que se administra vacuna contra el rotavirus, ¿se acuerdan? La respuesta correcta es 2, 4 y 6 meses. Entonces, vamos a continuar. Ya retomando la definición, entonces va a depender de dónde lo busquemos nosotros, pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo define como 3 o más disposiciones blandas o líquidas al día durante 3 o más días y menos de 14 días. Eso es una diarrea aguda. Más de 14 días ya entrarían otras definiciones como persistente o incluso crónica. Y de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, no define realmente alguna duración, pero que sí sea de aparición rápida con o sin signos y síntomas adicionales, y sí podrían tener fiebre o dolor abdominal. Alguna otra clasificación que pueden encontrar es que sea acuosa, sanguinolenta, que generalmente también se puede encontrar como disentería, que sea persistente o asociada a malnutrición, que esta es otra clasificación totalmente aparte, ¿ok? Entonces sí depende mucho de los antecedentes que tengamos. Entonces en este pequeñito pues era muy claro, había tenido deposiciones líquidas y que habían sido durante 2 días, entonces totalmente diarrea aguda. Recordar la etiología. Esto es importante porque los familiares siempre nos preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué puede ser? ¿Necesita antibiótico? ¿No? Ok, si nosotros recordamos la etiología y vemos que un 70 a 90% son virus, pues vamos a saber que el manejo va a ser sintomático. Si hay un 10 a 20% en el que tengamos bacterias, aquí tenemos algunos ejemplos o incluso parásitos, pero esto va a ser muy variable según el contexto. Sí me ha tocado ver pacientes que justamente tengan desnutrición o incluso que aparentemente sean sanos, pero sean niños migrantes, por ejemplo, con algún otro factor de riesgo en el que sí podría interrogar un poco más, ¿sale? Pero generalmente sí son episodios de diarrea aguda asociados a virus. Y antes el rotavirus era la principal causa de diarrea viral, pero después de la introducción de la vacuna, estas hospitalizaciones han disminuido muchísimo y actualmente el norovirus se ha convertido en la principal causa. Entonces, también ahí, tip de examen o de pasos de visita o de incluso para ustedes, preguntan mucho esto de que cuál es la principal causa de diarrea viral y te ponen rotavirus y norovirus. Si te ponen un caso clínico como el que pusimos, en el que quizás no sabíamos el estado de la cartilla de vacunación, pondríamos rotavirus, pero realmente en un contexto en el que sí tenga una cartilla de vacunación actualizada, etcétera, hay que responder norovirus, pero realmente no solamente son las respuestas, sino más bien así es la epidemiología actual. Entonces, recordar que también esta cartilla nacional de vacunación se actualizó. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Las de recién nacido, realmente aquí tenemos la vacuna de rotavirus, que es la que hemos visto. Nosotros vimos que pusimos a los 2, 4 y 6 meses, pero realmente depende de la presentación, que ahorita las vamos a ver. Ahorita la que se actualizó fue la de SRP, que es la triple viral. Previamente teníamos al año y a los 6 años, y actualmente la segunda dosis ya se está administrando a los 18 meses. Entonces, nada más para que tengan esas nuevas actualizaciones. Y de la vacuna del rotavirus, que tenemos una vacuna monovalente y una pentavalente. La que generalmente está en el esquema de vacunación o o por lo menos en este gobierno previo, era la pentavalente que se ponía los 2, 4 y 6 meses, pero si les comentan que ellos se lo pusieron de manera particular o que les dijeron que solamente eran 2 dosis, son a los 2 y a los 4 meses, que es la monovalente. Entonces, para que chequen quizás la marca que les administraron y ya ustedes le puedan decir si les falta una dosis o no le falta alguna dosis. También recordar que esta vacuna es de las pocas que sí tienen un tiempo máximo de administración,
que es hasta los 7 meses, 29 días, ¿ok? Entonces, más allá de ahí, es la vacuna o la dosis que le hayan puesto, o incluso si no les pusieron la dosis de la vacuna, ya no se la pueden poner. Ya solamente sería hasta esa edad. Ok, entonces ya tenemos la definición. Recordar pues rápido el mecanismo de transmisión. El más común, como en todas estas enfermedades que son de transmisión, es fecal oral. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer mucho énfasis es en preguntar, ¿no? Acerca como las características del agua que consumen, si realizan higiene de manos, si sí acude a alguna guardería o algún otro lugar en el que quizás no, ellos, alguien más prepare los alimentos que no sea en casa, entonces ahí sí tendríamos algunos otros factores de riesgo. Igual y no para el episodio agudo, pero sí para la familia o para dar recomendaciones extras, sí tenemos que interrogar este mecanismo, pero realmente es el más común. Y la patogenia. Entonces, ahorita nos estamos enfocando en los virus y los virus, como vemos, pueden tener un efecto citolítico en el epitelio intestinal. ¿Esto cómo hace? Pues ingresa el rotavirus aquí. Otro nombre. Mm, ok. Entonces va a ingresar el rotavirus aquí a través del epitelio intestinal y se va a comenzar a replicar. Va a provocar que incremente el calcio intracelular y esto, pues, como conocemos, todas las membranas celulares deben tener una homeostasis. Entonces, si en este caso está incrementando el calcio, provoca una alteración y esto va a ser una ruptura en la barrera. Además, libera otro tipo de proteínas que incluso va a liberar o va a alterar a nuestro sistema nervioso entérico y esto va a provocar aumento en la motilidad intestinal, la sensación del dolor abdominal y esta lisis celular pues va a provocar que de las principales funciones del intestino, que es la absorción y la producción incluso de disacáridos, no se lleve a cabo de la manera adecuada. Entonces vamos a tener una secreción intestinal excesiva y una alteración en la absorción de líquidos y electrolitos a través del epitelio. Por eso la repetición va a ser algo muy importante. Y esta alteración en la producción de disacáridos pues también nos va a llevar a una intolerancia a la lactosa que va a ser momentánea. Entonces, por eso también una de las recomendaciones es que si, por ejemplo, este pequeño que ya podría tomar leche de vaca por la edad, pues sí sería importante mantener, bueno, limitar el consumo durante este episodio, que sería por esta causa. Entonces, nosotros tenemos que hacer un interrogatorio muy, muy adecuado. Claro que esto es si tenemos la consulta y tenemos un poco más de tiempo o incluso después de hacer un triage correcto, ¿ok? Ya para hacerlo como un poquito más, más adecuado. Entonces, básico preguntar. Ay, creo que alguien tiene alguna duda. Sí, doctora, tengo una duda. Se me olvidó Sí. ahorita el dato. ¿Cuándo podían ya empezar a tomar leche de vaca? Ok, es después del año de edad. Al O- año de edad ya pueden empezar con la alimentación complementaria. Bueno, la alimentación complementaria incluso empieza desde los 6 meses, pero la leche de vaca se introduce hasta el año de edad. Previamente solamente es lactancia materna. Sí, es buena pregunta. Gracias. Entonces, dentro de los antecedentes, tenemos que preguntar siempre antecedentes familiares, perinatales. Eso solamente para tener como un contexto rápido del pequeñito, pero de los más importantes, pues van a ser los patológicos, sobre todo enfocados a si han tenido alguna cirugía previa, si han, cómo va la alimentación, por ejemplo, si han tenido problemas en la alimentación. Y los no patológicos, ¿de dónde vienen? Como les digo, me ha tocado ver, sobre todo en la consulta, muchos casos de ahorita de migrantes o de pacientes que no son como tal de la Ciudad de México, pero vienen aquí a atenderse por alguna otra razón. Entonces, pues no van a poder llevar el seguimiento tan cercano si es necesario, por ejemplo, que se hospitalicen, cómo están los servicios de urbanización, la higiene, la alimentación, si conviven con animales, si tienen viajes recientes, y sobre la educación.
es decir, si ya los metieron a guardería o si van ya a escuelas regulares y ya tienen un poco más de tiempo ahí. Ahora también preguntar si tiene algún familiar o a un compañerito en la escuela que tiene manifestaciones similares. Esto nos va a ayudar a decir, ok, bueno, pues sí está dándose un padecimiento de la transmisión habitual. Conocer siempre el peso y talla previos y el estado nutricional. Entonces ahí es para verlos porque el peso sí puede ser un indicador, sobre todo en los más pequeñitos, de la gravedad del cuadro. Entonces, por eso es importante, pero a veces no lo recuerdan. Entonces, bueno, es nada más como para recordarles a los papás, otra vez como algo más sobre educación, que tienen que tener muy en mente los pesos previos. Ahora también, ya como tal, al cuadro, iniciamos con el tiempo de evolución, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva? Aquí en este caso iban 2 días. Ahora preguntar siempre sobre el número de posiciones. El nivel de producción se refiere a la escala de Bristol. Recuerdan que va del 1 al 6. Y generalmente el 5 y 6 son las que son más líquidas, el nivel más líquido. Las características, si son con mucosas o son con sangre acerca del estado de hidratación. Desde el interrogatorio nos podemos dar, por ejemplo, si ya sí sigue tolerando la vía oral o si solamente está tolerando líquidos o si un poquito de sólidos, el número de micciones y en más pequeñitos el número de pañales. Luego del vómito, el número de episodios, las características, la cantidad de líquido y nuevamente el estado de vacunación. Ahora, en pediatría, sé que, bueno, no sé qué tanto han tenido oportunidad de tener contacto con servicios de pediatría, pero los servicios de urgencia sí varían un poquito. Generalmente se utiliza el triage o a veces son consultas muy rápidas, pero en pediatría tenemos así como en adultos el ACLS, en pediatría tenemos el PALS, que es de reanimación avanzada pediátrica, y este libro comienza con algo que se llama triángulo de valoración inicial, en el que vemos justamente tres componentes. Primero, la apariencia de nuestro pequeñito, si viene despierto, si viene alerta o hay algo que nos llama la atención, por ejemplo, que esté muy somnoliento. Quizás si es una consulta en la madrugada, pues sí es esperado que venga somnoliento, pero si es muy temprano y viene muy dormido y generalmente no es su hora de siesta o algo les llama la atención, pues sería un dato de alarma. También vemos en la circulación cutánea, esto solamente lo vemos como qué tan bien se ve en cuanto a la palidez o si ustedes lo ven como con alguna otra alteración, pero es algo muy rápido y el trabajo respiratorio. Entonces, esto es para detectar como de las principales causas de visitas a urgencias justamente son sobre deshidratación y alteraciones respiratorias, pues por eso están estos tres puntos y esa es la evaluación inicial. Luego, la evaluación primaria, tenemos una ABCDE. En el A es sobre todo de la permeabilidad de la vía aérea, por ejemplo, que si tuviera alguna secreción o algo que le impidiera como una adecuada ventilación. En la B ya hablaríamos sobre la frecuencia respiratoria, la saturación. En la C sobre la circulación. Ahí teníamos que empezar ahí ya a tomar signos vitales. Y ya tomamos la tensión arterial, por ejemplo, frecuencia cardíaca. La D es sobre el déficit neurológico. Ahí se pueden evaluar rápidamente, por ejemplo, con el AFI, que es sobre alerta, que responde a la voz, al olor o está totalmente inconsciente. Y la E sobre la exposición, sobre si ustedes al explorarlo ven alguna otra anomalía. Estos, por ejemplo, ya como tal en un servicio de urgencias y ya ingresa, o también podemos hacer un sample. Es muy importante también hacer un buen sample porque esto nos va a apoyar a hacer tanto un interrogatorio dirigido, pero que sea completo también con los datos que necesitamos. Por ejemplo, inicia con signos y síntomas y aquí pues el síntoma. ¿Por qué lo trae mamita hoy? No, diarrea. Ok, y nosotros empezamos a desglosar todo sobre la diarrea o sobre el vómito o la fiebre incluso. Entonces ahí vamos catalogando nuestros tres síntomas principales, por ejemplo, de esta visita. Ya después, ok, rápidamente, ¿tiene alguna alergia? Sí, no. Ok, medicamentos, toma algún medicamento. Rapidísimo. Si te dice las dosis, perfecto. Si no, solamente medicamentos está bien. Patologías previas
el último alimento, por ejemplo, si ahorita estamos ante una gastroenteritis, pero además tiene fiebre, pero además está con mucha anorexia y algún otro dato que, por ejemplo, te oriente a algún padecimiento que pudiera ser potencialmente quirúrgico, pues este dato va a ser muy importante y eventos previos, por ejemplo, si había tenido algún evento previo o como tal ya el evento actual se describe. Sale, entonces, esto es como tal ya en el servicio de urgencias. Sí es muy particular de pediatría, pero realmente eso ya depende del centro en el que ustedes están. Lo importante en esto es que hagan un adecuado interrogatorio para que puedan llegar a algún diagnóstico muy rápido, ¿vale? O bueno, lo más acertado posible. Ahora, de lo más importante que es de esta plática es clasificar adecuadamente el estado de hidratación. Entonces, ya que tenemos nuestro interrogatorio y estamos sospechando que sí se trata de una diarrea aguda, porque realmente llegar al diagnóstico no va a ser el problema, sino la importante va a ser una clasificación adecuada de este estado de hidratación, porque de eso va a depender el tratamiento. Entonces, vamos a comenzar. Como vemos, son puros datos clínicos, ¿ok? No necesitamos, incluso van a ser importantes los signos vitales, pero incluso sin ellos podemos nosotros darnos cuenta y desde una consulta que realmente puede ser muy rápida. Sin deshidratación es que solamente tenga hasta un dato, ¿ok? Ya deshidratación, más de dos datos y deshidratación grave o incluso choque con más de dos, con más de dos también. Entonces, pero bueno, van a ser diferentes los de cada uno. Por ejemplo, el estado general, que este lo vemos desde que llega el peque, ¿cómo está? Está bueno, está alerta, está despierto, sí platica con su mamá, igual y no, no tanto con todos los demás, pero tú lo ves tranquilo, los ojos no se ven hundidos, no tiene sed, la piel es observarla ver que esté bien y esto es sobre el llenado capilar, que esté bien, que esté menor de 2 segundos, entonces ahí iríamos a un plan A. Ahora ya para nosotros ver que alguien tuviera deshidratación, lo vemos muy inquieto, lo vemos muy irritable, incluso con la mamá, así la mamá de que no, no ha querido ni siquiera dormir, lo veo muy, muy inquieto. Siempre en pediatría recomiendo que nos basemos mucho también en lo que nos digan los papás, porque al final de cuentas ellos son los que están todo el tiempo con ellos, entonces tú a veces puedes ver que el pequeñito está muy tranquilo y tú dices como que pues está bien, yo lo veo bien, pero la mamá te dice: "Doctora, se lo juro, él se la pasa brincando, jugando, yo no lo veo, como siempre es". Entonces dices: "Okey, bueno, entonces eso sí me tendrá que llamar la atención", pero si la mamá te dice: "Por no, él siempre es así, es súper tranquilito, yo la verdad es que lo veo bien, pero pues sí ha tenido mucho vómito", okey. Después aquí también los ojos están hundidos, tiene mucha sed, mucha avidez y vemos que la piel ya se empieza a ver seca. Ahí ya tendríamos que darle un plan B y como tal ya una deshidratación grave afecta mucho el estado general, por ejemplo, está letárgico o hasta inconsciente, en choque, los ojos están muy hundidos, bebe poco, disminución en el turgor de la piel también, ya iríamos completamente a un plan C. Pero eso lo pudimos haber visto, por ejemplo, desde la evaluación inicial, ¿no? Si hay algo que te llama la atención, por ejemplo, en la apariencia, ya de entrada nos iríamos a ver que el caso está grave y a un plan C. Es más difícil, más bien a veces lo que cuesta trabajo es ver, clasificarlo para darle un plan A o un plan B, pero generalmente para un plan C hay muy poca duda. Sí tenemos otras clasificaciones, la clasificación previa, que me parece que sigue apareciendo en todas las guías de práctica clínica, que le daba como porcentajes, leve, moderada, grave, pero realmente sí nos sigue sirviendo, solamente que ya no utilizamos estos porcentajes, pero sigue sirviendo porque, por ejemplo, esto abarcaba también datos como de pulso radial, la respiración, cómo está la fontanela en pequeños más chiquitos. Las lágrimas, recordando, como les dije, que dependen de la edad, o sea, en lactantes no nos preocuparía mucho, pero sí vemos siempre las mucosas. Entonces, realmente podemos usar las 2 clasificaciones o la clasificación que a ustedes más les acomode, pero, pues, realmente ahorita o sea, el diagnóstico que nosotros daríamos es una diarrea aguda sin deshidratación o con deshidratación o deshidratación grave, ¿ok?
pero sin deshidratación equivale a un plan A, porque tiene síntomas, ¿ok? Entonces, aunque todavía no esté deshidratado, justamente el plan A, vamos a ver que es para prevenir la deshidratación. Entonces, no hasta que esté deshidratado iniciaríamos el plan de hidratación como tal, ¿sale? Desde el inicio se daría el manejo. Ese sería entonces el diagnóstico completo. Ahora, ¿cómo clasificaríamos la deshidratación? Estaba irritable, tenía llanto sin lágrimas y las mucosas estaban secas. Exacto. Entonces, por ejemplo, vimos que estaban los signos vitales bien, realmente no tenía algún antecedente médico, pero eh, todos los pequeñitos sí son muy susceptibles a estos cuadros, ¿sale? Son muy, muy comunes. Entonces, sí, con deshidratación. Lo siguiente. Ok. Entonces, ok, ya te llega la consulta, ves que está deshidratado, dices, ok, necesito iniciar un plan A o un plan B, pero ¿qué hago? ¿Se va a ir a su casa o vamos a necesitar que esté aquí algunas horas en el servicio, en la consulta de urgencias, en la hospitalización? Porque también de eso va a depender de qué tanto los estemos vigilando. Entonces, ¿cuál de los siguientes síntomas indicaría la necesidad de hospitalización? ¿Qué opinan? El llanto sin lágrimas, ya de lo que hemos visto en la clasificación, la mucosa oral seca, vómito persistente, letargo y taquicardia. Sí, exacto. Entonces, a veces igual y el único vómito, digo, el único síntoma es el vómito, pero si es muy persistente, incluso sí podemos iniciarlo. O sea, ustedes ahí en la consulta pueden iniciar el plan, le dan el vasito de vidacero oral, lo preparan adecuadamente, incluso le pueden enseñar ahí mismo al familiar cómo se prepara, comienzan a darlo, y si ya casi ustedes de que no, ya se va a ir de alta o así y ven que sigue vomitando, que sea muy persistente porque sí, sí es posible que puedan seguir vomitando, pero si nos esperamos un poquito de tiempo y ya mejora, ok, puedo ir a casa. Pero si vemos que es muy persistente, sí es una indicación de que se hospitalice para el manejo. Entonces, recordemos que siempre debemos hacer una exploración física completa. Aquí sí les recomiendo siempre peso y talla, ¿no? Volverlos a pesar y volverlos a medir, porque en verdad que es muy fácil que se nos olvide, ¿no? No sé por qué, si es como de lo más común y lo que más hacemos en pediatría, pero sí resulta que ella incluso se hospitaliza y, bueno, ¿cuál es el peso y la talla? Ah, la mamá me dijo que 10 kilos. Ok, pero lo corroboramos. No. Bueno, ok. Entonces, siempre peso y talla para que incluso se lo anoten ahí en la receta que se lleve la mami y lo recuerden, ¿sale? Para sus próximas consultas. Porque en verdad van a ver que es muy, muy fácil que tanto a familiares como a los doctores que estamos ahí se nos pueda ir volverlos a empezar a medir. Y esto nos va a ayudar también para evaluar diagnósticos diferenciales, por ejemplo, algún padecimiento quirúrgico o incluso si tiene alguna otra padecimiento, pues podamos ahí verlos. Generalmente menores de 3 a 5 años, dependiendo de dónde estén haciendo sus prácticas, se revisan completos, ¿sale? Porque, ok, sí, puede que se trate de un episodio de diarrea aguda, pero que sea además que nosotros encontremos en la exploración física, no sé, algún otro dato, ¿no? Alguna visceromegalia, alguna infección de vías aéreas superiores, que también es muy común que sean concomitantes, ok, que al mismo tiempo estén pasando o incluso como alguna enfermedad en la piel o, no sé, alguna infección de vías urinarias. Entonces, va a depender mucho de la edad. Generalmente es en menores, que les digo que revisamos, bueno, más bien que desvestimos y revisamos completos, porque son los que menos nos van a decir síntomas. Si ya son un poquito más grandes, generalmente sí nos dicen si tienen algún otro padecimiento, pero bueno, en general yo sí recomiendo que en la medida de lo posible y en la medida de la duración de su consulta, los revisen completos. Ahora, por ejemplo, ¿qué medida dietética sería la más adecuada para ahorita la diarrea? Porque estas son las preguntas que les van a hacer los familiares sobre las vacunas, sobre las causas, qué le voy a poder dar de comer ahorita que nos vayamos a la casa. Entonces, aquí nos ponen que suspenda totalmente la alimentación. Por ejemplo, ahorita, tranquilo, no le dé nada, solamente dele el Vidazol oral y ya cuando él le pida de comer le empiece a dar. Aquí están poniéndose.
Ajá, continuar con la lactancia o alimentos blandos. Ujú, es lo que están poniendo. Perfecto. Sí, justamente son las recomendaciones actuales, que es continuar con lactancia o alimentos blandos. Nunca vamos a suspender la alimentación, nunca, nunca, sobre todo en planes que se van a domicilio, porque justamente esta diarrea aguda puede ser causa de desnutrición aguda. Entonces, uno de los objetivos más importantes es evitar la desnutrición. Entonces, al suspender totalmente la alimentación o dar quizás alguna recomendación que no sea la adecuada, puede provocarlo aún más. Entonces, no solamente administramos líquidos claros, como que antes nada más era como que nada más del lentecito, nada más del hervir oral, pero ahorita sí es recomendable que continúe la lactancia materna y pues todavía darle cualquier alimento quizás ahí no, sería igual interrogar un poquito más sobre cómo va la alimentación en general, pero sí se recomienda que sea una dieta blanda, completa. Yo siempre les digo, puede darle huevo, puede darle incluso un bistec, pollo, todo bien cocido, siempre bien con una adecuada higiene de manos, puede darle verduras en diferentes presentaciones, no solamente que les dan, antes se recomendaba que solamente le dieran verduras al vapor, pueden darle verduretas asadas o en general como realmente lo más acoplado que estén a la dieta que los peques lleven generalmente, pero que sí la sigan, ¿ok? Porque si no, sí se quedan muchas mamás con esta idea de que solamente le pueden dar líquidos claros o hasta que mejore totalmente, continúe la alimentación. Ahora, laboratorio, recordar que realmente son innecesarios. Como vimos, hasta un 90% son virales, entonces no van a ser lo ideal y nada nos va a servir para llevar el tratamiento. Solamente 100 pacientes hospitalizados, dependiendo de cómo los veamos, pues quizás le podamos pedir algunos electrolitos para ver cómo van, porque si, como vimos, esta absorción intestinal sí se va a ver muy afectada, entonces sí podrían servirnos, pero solamente como de seguimiento, más no de inicio. Ahora, ya como tal el tratamiento, pues recordar que esta vida oral ha sido de los mayores avances médicos, realmente hasta 93% de las muertes por diarrea, muerte, ¿no? Entonces, realmente es algo ya que afortunadamente cada vez vemos menos, pero sí sigue pasando y es un padecimiento muy, muy, muy frecuente. Realmente ustedes van a ver que se acerca el fin de semana, que hay ferias, por ejemplo, ahorita que se acercan las fiestas, pues siempre las gastroenteritis van a ser la orden del día. Entonces, hay diferentes soluciones, se han estudiado diferentes componentes, pero realmente son muy parecidas todas, ¿no? Todos vemos que tienen sodio, potasio, tienen varios electrolitos y glucosa. Entonces, para que no recuerden que la recomendación entonces tiene que llevar electrolitos, no solamente agua, porque a veces llegan y si les van a decir, es que ya le estoy dando mucha agua, pero sigue como que deshidratado, pero es como, ok, sí le está dando agua y está bien, pero realmente en estos padecimientos necesitamos que sea una solución que también tenga electrolitos y glucosa. ¿Cuál es la fisiología de este tratamiento tan simple pero maravilloso? Pues que nos ayuda a la absorción pasiva de agua. Como recordamos que todas estas, nuestras células trabajan como un cotransporte de sodio y de glucosa y lo que se ha encontrado es que la concentración equimolar es lo más ideal, ya que un exceso de glucosa o un exceso de sodio también puede contribuir a una diarrea osmótica. Entonces, por eso tampoco se recomiendan, por ejemplo, bebidas de hidratación como las comerciales que usan más como deportistas que contienen muchísima más glucosa o sodio porque pueden provocar al contrario mucha diarrea osmótica. Entonces, más bien podemos recomendar esta vida oral o incluso Pedialit, que también generalmente tiene estas concentraciones. Pero nada más nosotros es observar en las etiquetas que tengamos este tipo de concentraciones. Ahora, entonces, el plan A de hidratación, que es como vimos para los pacientes que no tengan deshidratación, pero vienen con estos síntomas, justamente es para prevenir la deshidratación y la desnutrición. Tenemos que administrar más líquidos de los habituales, por ejemplo, que contengan sal, ácido oral, también ponen caldos en las recomendaciones, ver más bien cómo es la presentación, pero pues muchas familias también se les hace muy
muy económico preparar estos alimentos. Menores de 2 años, de 50 a 100 mililitros, que realmente es medio vasito, y más de 2 años, 100 a 200 mililitros. Esto va a ser después de cada vómito o deposición, ¿ok? No al día. Claro que sí, ya vemos que viene solamente con 2 o 3 episodios al día, pues además de esto es su basal, ¿sale? O sea, lo que también les toca para la edad de agüita. Entonces, este es un extra. No es lo que tienen que tomar durante el día. O sea, no es decirle a la mamá, bueno, va a tomar 50 minutos después de cada vómito y ya. No, es 50 minutos después de cada vómito más lo que él toma de agua al día, idealmente como lo que le corresponde para la edad. Pero bueno, para decirle a la mamá que también por eso hacemos énfasis que continuamos con la lactancia materna y demás alimentos, para que esto no sea lo único, ¿ok? Porque sí los puede llevar a una desnutrición aguda. Hay que evitar, como ya vimos, las bebidas carbonatadas, los jugos comerciales, bebidas azucaradas que pueden ser más bien laxantes o que son estimulantes y continuar la alimentación, que ya habíamos dicho. Incluso se recomienda dar una comida extra al día por 2 semanas como para recuperar un poco. Ahora vamos a ver el plan B, que son, dependiendo de la guía, pero aproximadamente 75 mililitros por kilo en 4 horas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Como es una solución que está saladita, sí tiene azúcar, pero está saladita, realmente no sé si alguna vez la han probado, se recomienda que utilicemos cucharas, jeringas o tazas pequeñas no biberón, porque esto los puede hacer vomitar. O sea, realmente, si generalmente son pequeños que no están acostumbrados a este tipo de bebidas o es la primera vez, lo pueden vomitar, entonces vamos a creer que sigue siendo este mismo periodo de deshidratación, bueno, de gastroenteritis, pero realmente es porque no están tolerando adecuadamente, porque no es la administración adecuada. Entonces, es por eso que se recomienda esto. Como les comenté previamente, que en caso de vómito esperamos 5 a 10 minutos y se reinicia y monitorear datos de deshidratación. No hay que explicarle a la mamá, ok, usted tiene que ver que pues ya verlo un poquito más activo, ver que su piel se ve un poquito mejor. Mientras lo revisan pueden enseñarles la boquita y mira aquí se tiene que ver más rosita, se tiene que ver hidratado, porque a veces ven que sí está hidratado, pero si se ve, por ejemplo, que está como una mucosa muy pegajosa, eso no es una adecuada hidratación, ¿sale? Entonces, es vigilar esto y continuar alimentos o lactancia materna dependiendo. Ya si, como vimos, tenemos alguna contraindicación, por ejemplo, el vómito persistente, el ilio, un dolor abdominal severo, pues ahí sí o sí se hospitalizan para no solamente el manejo, sino para abordaje de otras patologías que podrían estar avanzando. Y el plan C de hidratación son 100 mililitros por kilo de solución Hartmann o Ringer Lactato. Igualmente, hay controversia de qué tipo de soluciones, pero bueno, estas dos realmente se han visto que son las ideales para este tipo de hidratación. Y como ya es en el contexto del paciente hospitalizado, pues ya dependería de que tengan ustedes a su alcance. Por ejemplo, en menores de 2 años se recomienda este plan para 3 horas y mayores de 2 años en 6 horas. Entonces, digamos, sería multiplicar los 100 mililitros por el peso, por ejemplo, en este caso eran 100 por 12, y eso se divide entre 3 o entre 6, ¿sale? Entonces, de eso se refiere. Entonces, ahí su indicación sería administrar solución Hartmann, no sé, 100 mililitros para pasar en 1 hora y si eso fue lo que nos dio la división, ¿ok? Siempre tenemos que estar teniendo una evaluación clínica continua. Esto es ya viendo, por ejemplo, el gastrinario, por ejemplo, el número de pañales que lleva, el balance hídrico, el estado hemodinámico, ver que no continúe con, no sé, taquicardia, hipotensión, pulsos, etcétera. Ok. Y al finalizar podemos regresarnos a un plan. Creo que alguien tiene alguna duda. A Sí, ver. podría volver a decir, o sea, lo de cómo se divide los líquidos. Sí. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí vamos a multiplicar 100 por 12, que es el peso, nos darían 1200. Y eso, digamos que era ya un mayor de 2 años, lo dividimos entre 6 horas. Entonces serían 200 mililitros por hora, en la hora total, ¿no? O sea, entre los 60 minutos, 3,3 mililitros por minuto, ¿no? Pero son los 200 mililitros por hora. Si es ya como tal ya una indicación para hospitalización,
pero así se indica, ¿sale? Porque creo que nada más generalmente lo leemos de como que 100, 60, etcétera. Pero sí, hay otros planes. Realmente este es como el general, el de las guías de práctica clínica, las guías más actuales, pero depende de eso. También a veces depende del estado clínico del pequeñito, pero así nos quedaría la indicación inicialmente, ¿no? No tenemos que esperar hasta las 3 horas, a las 6 horas a reevaluar. De hecho, la guía nos dice reevalúas cada media hora, cada hora, para así ver si nos pasamos a otro plan incluso, ¿no? Si vemos que en la primera hora, con esta hidratación, ya recuperamos a nuestro peque, podemos pasarnos al plan B o incluso al plan A posteriormente. No es necesario que nos quedemos, no es que yo le puse la indicación de 6 horas, entonces pues hasta que se termine la solución terminamos. No, no es necesario, realmente es una evaluación continua y generalmente, de hecho es ideal, ¿no? O sea, desde el principio tú ves si te está funcionando esta hidratación o necesitas hacer algún otro manejo. Ya dependiendo del contexto de su pequeño, pues será necesario añadir a estas soluciones algún otro electrolito o demás. Pero en general, si ustedes están en algún servicio en donde nada más tengamos alguna solución básica, así sería nuestra indicación. De todos modos, les puedo pasar como un poco más a detalle de cómo se calculan estas soluciones, porque sí tienen cada una alguna indicación, ¿vale? Pero idealmente, pues previniendo esto, pues nos enfocamos en el plan A y plan B, que sí son los que podemos hacer de manera más ambulatoria. Gracias. Sí, sí, sí. Ahora, ok, ya es de las últimas. Entonces, ya justamente es como pregunta sobre la solución. ¿Qué cantidad de solución de rehidratación debería recibir las primeras 4 horas? Porque dijimos que tenía deshidratación, entonces eso nos lleva a que necesita un plan B, ¿ok? Entonces recordemos que pesa 12 kilos y eso lo tenemos que multiplicar por 75, que es un plan B. Entonces, si van conmigo, entonces 12 por 75. ¿Alguien lo está haciendo? Sí, doctora. Ok, nos da, ¿cuánto nos da? 900. Ok. Entonces eso lo vamos a dividir entre 4. 225, doc. Ajá, 225. exacto. Digo, ahí no le van a decir a la mamá, le va a dar 225 mililitros. Sé que a veces así en ya somos muy exactos, pero justamente la opción sería la B, porque para que nos dé un rango, ¿no? De 200 a 300 aproximadamente. Entonces así la mamá va a tener una idea un poco más exacta y nosotros también para poder alcanzarlo, porque si nada más le decimos, ok, si está deshidratado, tiene que tomar más líquidos, ¿cuánto? ¿No? Porque si no, no lo vamos a alcanzar. Entonces, así, más o menos, no sé si les quedó claro el ejercicio para que sea más exacto como cuánto le tenemos que dar, incluso haciendo una receta, se lo tenemos que indicar, la de hidratación, solución oral, dar de 200 a 300 mililitros por hora por 4 horas, ¿sale? O incluso si sigue con ustedes ahí en la consulta, pues iniciar a ver cómo tolera estos mililitros, que sí son bastantes. Ya en un paciente que sí tiene un episodio de gastroenteritis, pues sí va a ser incluso a veces difícil que los toleren las primeras dosis, pero ya después, pues ya van a ver que si sigue con este plan, va a mejorar mucho más rápido ya después. ¿Ok? Entonces, esa sería su indicación en caso de que ustedes indiquen un plan B. Entonces, ya, lo estuvieron ahí viendo unas 2 horas porque la mamá no. Ok, ¿tienen otra dudita? Sí, doctora, decía en el plan B lo del biberón, que eso no se debe usar. ¿Es porque no hay un control de la ingesta? O... Sí, también, pero es como les comenté que como es una solución muy saladita, si se lo toman así de rápido, porque en el biberón lo que no tenemos es como una válvula que regule bien lo que está tomando. Entonces se lo toman muy rápido y los puede hacer vomitar.
Entonces, idealmente es darles un vasito, yo les doy un vasito y una jeringuita o una cuchara, y ya con eso se los empezamos a dar para que lo toleren mejor, porque si no pueden hacerlos vomitar, entonces ahí te va a quedar la duda, ¿sigo vomitando porque el cuadro es un poco más severo y lo tengo que hospitalizar o está vomitando realmente por la solución? Entonces, por eso que no se recomienda biberón. Ok. Entonces, nosotros terminamos con el plan B y vemos al peque, los van a ver así, que ya están jugando con el vecinito que también estaba por ahí en la consulta. Entonces, la mamá de que, bueno, ya me voy, muchas gracias, doctora, doctor. Entonces, ustedes qué planearían, por ejemplo, ahorita ya para la mejor opción, si ya lo ven ahí, lo darían alta con datos de alarma. Continuamos la vigilancia en hospitalización por unas 8 horas, que es un turno más o menos. Le decimos que haga un plan de hidratación o de plano así lo hospitalizamos porque nos acordamos que no tiene la vacuna del rotavirus, entonces mejor lo hospitalizo para que se la ponga. ¿Qué opinan? Yo daría de alta al paciente, pero con plana de hidratación por cualquier cosa. Exacto, exacto, muy bien. Entonces, sí, porque les comento ahorita, las mamás les van a ver que ya están jugando, ah, sí, yo ya lo veo mejor y ya se van a querer de ir. Entonces, pero no, ¿no? O sea, ahí, como recordamos que estábamos en plan B, entonces siempre nos regresamos al plan A de hidratación. Que recuerdan más o menos cómo era el plan A de hidratación, si quieren lo vemos otra vez, sería dar estas recomendaciones. Por ejemplo, el que ya cae en los 2 años, ya sería la tasa completa, ¿no? De 100 a 200 mililitros después de cada evacuación. Entonces ahí ya cambiaríamos nuestra receta, ¿no? Entonces ahora, pequeñito, bueno, en este caso era Juanito, de 2 años, 2 kilos, dar de 100 a 200 mililitros con jeringa, con una cucharita de solución de vía oral o solución de hidratación oral, la que tengan ahí en su centro posterior a cada evacuación o vómito y esperar, igual así como en el plan B, si vomita, esperar de 10 a 15 minutos para dar una nueva, ¿ok? Y continuar, otra indicación también en su papelito sería continuar con su alimentación y dar una comida al día por 2 semanas. También podemos dar caldos o pedialite, ¿ok? Entonces, sí daríamos de alta, pero justamente con su plana de hidratación. Ahora, ¿qué datos de alarma también le vamos a dar a la mamá? Ok, pero ya me lo puedo llevar, sí, ok. Pero debe regresar o debe usted también poner un poquito más de atención si aumenta el número de evacuaciones, porque no se le va a quitar, ok. O sea, en esa consulta no se le va a quitar, pero sí necesitamos que disminuya, por ejemplo, o por lo menos el objetivo de la consulta va a ser que mejore el estado de hidratación, ok. No como tal que revierta totalmente el cuadro, porque sí puede continuar hasta por lo menos menos de una semana, esperemos, pero que no aumente el número de evacuaciones, que el vómito no sea de repetido, que no lo vea muy sediento de que, ok, sí me está tolerando bien la solución, pero lo veo muy sediento, que además tenga más fiebre, que tenga diarrea con sangre o que ausencia de mejoría en 3 días. Se lo trae, ¿sale? Estos datos de alarma yo generalmente también los anoto atrás de la receta o de las indicaciones que les estemos dando para que las tengan muy presentes las mamás, ¿ok? Entonces siempre, ya como les digo, es de mucha prevención. Entonces explicar adecuadamente los datos de alarma va a ser muy básico, ¿ok? Entonces ya con eso sí lo podríamos dar de alta. Entonces, como conclusión, pues sí necesitamos reforzar estas estrategias de prevención. Por ejemplo, también les pongo procurar dar agua potable, higiene de manos, uso de cubrebocas. Tenemos que elegir adecuadamente nuestro plan de hidratación. No olvidar nuestras recomendaciones dietéticas porque sí podemos provocar cuadros de desnutrición aguda, el estado de vacunación, el seguimiento de niño sano y que si no hay mejoría, mejor sí considerar nuestra rehidratación intravenosa u hospitalización. ¿Ok? Entonces, en general. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda del caso, de los planes? Igual si tienen dudas,
me pueden escribir después si ven algún otro caso clínico por ahí que les genera duda, pero realmente es de mucha práctica, ¿ok? Entonces, desde mucha evaluación clínica y de recordar nuestros planes de hidratación, yo generalmente los traía así anotados en una libretita: plan A, plan B, plan C, sotoplan A, plan B, mis recomendaciones, mis datos de alarma, que es lo que se van a llevar los papás a la casa. No, las reacciones febriles no son útiles, realmente ya es un laboratorio que se dejó de usar ya hace tiempo, porque ya damos más bien manejo dirigido. Entonces, como vimos en este padecimiento, no es necesario ni siquiera tener algún laboratorio, por eso es una consulta que sí pueden resolver en algún centro. Sí, todavía sé que las piden en algunos hospitales, pero realmente no, ya no es necesario. Incluso ya no se hacen en los hospitales. Es un gasto para los pacientes porque las tienen que conseguir en otros laboratorios en los que sí las hacen, pero realmente ya no tienen utilidad. Generalmente, mientras tú sepas el estado actual de vacunación del peque y de la epidemiología, quizás si estamos, no sé, les toca rotar en la costa o en el norte, sí cambiaría un poquito la epidemiología, pero ya tienen generalmente sus planes de acuerdo a de dónde se encuentren, ¿no? Por ejemplo, si hay algunos otros estados en los que se hace mucha más prevención del dengue, Zika, etcétera, porque pues hay más epidemiología sobre eso en ciertas regiones, pero bueno, eso ya depende de dónde se encuentren. Generalmente con la clínica es adecuada y van a ver que realmente no en muchos lugares hay muchos laboratorios para pedir, entonces realmente es un padecimiento que podemos fácilmente detectar y tratar sin necesidad de algún otro laboratorio. Ok, entonces, bien, vamos a pasar a lo que sigue para que podamos tener ahorita un break. Pero si tienen alguna otra duda, aunque ya hayamos terminado el tema, me pueden decir con confianza, ¿vale? Entonces, pues siempre recordar percentilar al paciente. No quise meterme mucho en esto al principio para no desviarnos mucho del tema, pero no sé si están familiarizados con este tipo de tablas, que son las de la CDC, pero a veces las olvidamos un poco por ahí, ¿no? Así como que ya le resolví todo y así, pero chin, ¿y está desnutrido? ¿No está desnutrido? Creo que pesaba bien para la edad, pero no me acuerdo. Entonces, estas tablitas puedes traerlas en el celular o algunas ya están impresas en algunos servicios de pediatría y entonces realmente son sencillas de utilizar. Aquí generalmente ya viene la edad, por ejemplo, este pequeñito tenía 2 años y pesaba 12 kilos. Entonces nada más es ubicar la edad y subir para ubicar el peso, ¿no? Entonces aquí digamos, ay, espérame, ya la marqué, ajá, ahí está, ya marqué esta estrellita que se ve ahí chiquitita. Se lo podemos enseñar a la mamá y ya decirle, por ejemplo, seguir la línea, decirle, ok, su pequeñito se encuentra entre el percentil 10 y 25. Entonces yo en mi peso le anoto entre paréntesis de entre el peso 12 kilos, entre paréntesis percentil 10 a 25, ¿ok? Y la talla hacemos lo mismo igual. El número 2 medía 90 centímetros, sigo la línea, digamos que está en el percentil 50, entonces pongo talla 90 centímetros, entre paréntesis, percentil 50. Y ahí vemos que está dentro de los percentiles para la edad. Quizás el peso un poco más bajo respecto a la talla, pero varían muchas otras determinantes. Pero es para que ustedes sepan utilizar estas tablas y si incluso tuvieran un peso más bajo, que se salgan los percentiles, pues ahí a ver si tiene algún otro factor de riesgo que igual y antes no se había detectado. Pueden tener estas tablitas o también hay estas aplicaciones. Esa se llama, por ejemplo, PetZ, que tiene tablas de acuerdo a la OMS, a la CDC. Incluso pueden percentilarlos si fueron prematuros. Tiene tablas también de síndrome de Down. Recordando que también si es un paciente, por ejemplo, con síndrome de Down, se percentila diferente, tienen sus propias percentilas. Entonces, para que no se olviden de esta práctica, la verdad también es rápida, o sea, también puede ser un bonus para ustedes y para que sepan más del estado nutricional de sus pacientes.